Buenos días, estimados alumnos. Comenzamos con los temas nuevos de física. Vayan por su libreta, tomen nota, pausen el video las veces que sea necesaria y revisen las diapositivas que les mando, por favor. Comencemos. Hablaremos un poco acerca de los modelos atómicos. Tema 1 del bloque 4. Tema interesantísimo. Empezamos. En el bloque 3 nos pasamos hablando todo el tiempo acerca del modelo cinético de partículas, que, como bien recordarás, establece que toda la materia se compone de partículas pequeñísimas en constante movimiento, separadas entre sí por espacios vacíos, que se mueven debido a dos tipos de fuerzas que se llaman atracción o acercamiento y repulsión o alejamiento, ¿verdad? Este modelo, muchachos, como recordarán bien, nos permite explicar satisfactoriamente diversas características de la materia: qué es la masa, qué es el volumen, qué es la densidad, por qué existen diferentes estados de agregación y algunas otras más, muchachos, como qué es la presión, qué es la temperatura, el calor y cómo es que ocurren los cambios de estado de agregación de la materia. Al parecer, bastante completo este modelo, pero cuando tratamos de explicar fenómenos magnéticos, eléctricos o luminosos, el modelo cinético de partículas no es suficiente. Entonces recorrimos a otro modelo que se llama átomo. Hablaremos un poco acerca de los modelos atómicos. Recuerda que un modelo es una forma de representar la realidad. Tomen nota. Regresamos a la antigua Grecia, muchachos. Como bien recordarán, este gran debate acerca de qué estaba hecha la materia nos remonta a los antiguos griegos. Recordarán que existían dos grandes grupos de pensadores: los aristotélicos, que pensaban que la materia se podía dividir infinitamente, y los que seguían a Demócrito, que decían que la materia se podía dividir hasta llegar a una partícula pequeñísima. ¿Ya te acordaste de eso? Entonces, vayamos un poquito atrás de Demócrito. Demócrito era seguidor de este señor, el que ves en pantalla y que se llama Leucipo. ¿Cuál es el aporte de este señor a los modelos atómicos? Pues que fue el primer individuo al que se le ocurrió que qué ocurría si dividíamos a la mitad un trozo de materia, como se muestra en la imagen. Pensaba, ¿qué pasa si partimos a la mitad de una manzana y esa mitad la volvemos a partir a la mitad y esa mitad la volvemos a partir a la mitad? Y así sucesivamente en muchísimas ocasiones. Este señor pensó que se llegaba hasta una porción indivisible de materia, ¿verdad? Una porción que resultara indivisible. El principal seguidor de este señor fue, como ya habíamos visto, Demócrito. Pensaba lo mismo que su antecesor, Leucipo, que se podía dividir la materia hasta llegar a una partícula pequeñísima e indivisible. Y de hecho, este señor pasa a la historia porque es el primero que utiliza la palabra átomo para referirse a esa partícula pequeñísima e indivisible. Átomo literalmente significa en el español moderno indivisible, no se puede dividir, ¿vale? Aquí les pongo las fechas de nacimiento y muerte de Demócrito que les van a requerir para su libro. Y en amarillo, ¿cuál es el detalle de su modelo atómico? No tiene fundamento experimental. Este señor nada más se lo imaginaba. El aporte es pensar adecuadamente acerca de qué estaba hecha la materia. Como bien recordarán, las ideas de Demócrito se perdieron en el tiempo. Durante 2000 años, las ideas erróneas de Aristóteles, que decía que la materia estaba hecha de 5 elementos, prevalecieron para todos, hasta que llegó un individuo que se encontró con la obra de Demócrito y quedó sorprendido. Antes de eso, pasamos con una obra, con una frase de las obras de Demócrito, ¿verdad? Nada existe excepto átomos y espacio vacío. Todo lo demás son opiniones. Ese Demócrito. Como les decía, sus ideas permanecieron perdidas en la historia durante 2000 años, hasta que este señor físico-químico inglés, John Dalton, descubre las ideas de Demócrito, las redescubre y las retoma, y se da cuenta que están bastante acorde con lo que él está investigando. Tomamos nota, por favor. Retoma las ideas de Demócrito 2200 años después. En 1808, muchachos, este señor propone el primer modelo científico del átomo, que se conoce como modelo atómico de Dalton, justamente su honor. ¿Cuáles son las características principales del modelo atómico de Dalton? Reconoce, retoma la partícula indivisible a la cual se referían los griegos, pero este señor
reconoce la existencia de distintos tipos de átomos y de hecho, muchachos, relaciona su modelo con los elementos químicos conocidos en la época, describiendo adecuadamente sus propiedades. Por ejemplo, en aquella época, estamos hablando de los años 1800, principios del siglo XIX, ya se conocía el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Este señor los identificó como átomos y estaba seguro que eran átomos diferentes los que les daban distintas propiedades a los elementos químicos. Ya después se darán cuenta que este tema es el punto de enlace entre la física y la química, los átomos. Continuamos. Este señor no aporta directamente al descubrimiento de los modelos atómicos, sino más bien que tiene un instrumento bastante curioso. Este tubo, el que ves en la imagen, se llama tubo de rayos catódicos o tubo de Crookes, inventado en 1897. Este es un dispositivo que contiene un gas encerrado en una cápsula de vidrio en condiciones de vacío. A esta cosa se le conecta una fuente de voltaje, una batería, ¿verdad? No existían baterías en aquella época, pero algo que hacía la función parecida a lo que hoy conocemos como una batería o una pila. Se conectaba este dispositivo a una fuente de voltaje, una fuente de electricidad, y ocurría un evento extraordinario. El gas contenido en vacío en esta cápsula de vidrio se iluminaba y formaba un rayo. Este dispositivo, a pesar de que no tiene nada que ver directamente con los modelos atómicos, como les decía, serviría para evidenciar años más tarde que el átomo se puede dividir. Ah, caray, ¿no que el átomo o la palabra átomo significaba indivisible? Continuamos entonces. Aquí, muchachos, les presento una imagen de un tubo de Crookes funcionando. Vean ese rayo fluorescente que se obtenía cuando este gas encerrado en una cápsula de vidrio se sometía a alguna fuente de voltaje. Se obtenía un rayo luminoso. Era la novedad de aquella época, las primeras lámparas que existían. ¿Ok? A pesar de que su uso era otro, un señor se le ocurrió alguna vez acercarle un imán a ese dispositivo. Entonces llegan a una conclusión bien extraña. Y aquí te pregunto algo que nos empezará a romper la cabeza. Entonces, ¿el átomo se puede dividir? ¿No decían los griegos y el significado de la palabra átomo es indivisible? Aclaremos nuestras preguntas. Segundo modelo atómico. Vimos brevemente el modelo atómico de Dalton. Ahora hablaremos brevemente del modelo atómico de Thomson, Joseph John Thomson. Tomen nota de sus años de nacimiento y muerte, los van a requerir para su libro. Este es el señor que te decía que a ese tubo de rayos catódicos, al tubo de Crookes, se le ocurrió acercarle un imán y ocurrió un evento extraordinario. El rayo de luz se desviaba. La primera pregunta que este señor le vino a la mente fue el por qué. Las grandes preguntas que solamente unas cuantas mentes geniales pueden contestar. Para este año, muchachos, ya se conocía lo que ustedes quizás ya conocen, y que si no, permítanme mencionarles brevemente. Algo que se conoce como la ley de las cargas, y que dice, cargas eléctricas o magnéticas de tipo diferente, positiva se atrae con negativa, mientras que cargas eléctricas o magnéticas del mismo tipo se repelen o se separan. Positivo separa positivo, negativo separa negativo. Entonces, este señor llegó a una conclusión. Se dio cuenta que este hecho solo ocurría cuando acercaba la parte negativa del imán al tubo de rayos catódicos. Entonces, a partir de la ley de las cargas, este señor, ya todos aceptaban que las sustancias estaban hechas de átomos, pensó que los átomos que componían ese gas, pequeñísimos y minúsculos, quizás en algún lugar deberían tener ocultas algunas cargas negativas que hacían que el rayo se desviara. Continuó experimentando durante mucho más tiempo y llegó a una conclusión increíble, muchachos. El átomo sí se puede dividir. Tomamos nota. Conclusión del experimento de Thomson. Concluyó que las cargas que habían dentro del átomo eran negativas. Propuso la primera evidencia de que el átomo se puede dividir. En 1904 propone un modelo atómico con un nombre bien gracioso, el modelo atómico del pastel con pasas. Por eso pongo esta imagen y van a decir qué le pasó a este individuo, ¿verdad? ¿A qué se refiere este modelo atómico del pastel con pasas? Veámoslo a continuación. Una analogía, ¿verdad? El modelo atómico del pastel con pasas dice la mayor parte del átomo, el pastel,
tiene carga positiva, y el pastel está lleno de pasas con carga negativa. No son pasas, obviamente, ¿verdad? Tan solo es una analogía para comprender en la época, para que la mayoría pudiera comprender cómo es que estaban hechos los átomos. Las pasas son partículas subatómicas. A partir del día de hoy, muchachos, siempre que escuchemos y hablemos de la palabra partículas subatómicas, nos referimos a partículas más pequeñitas que el átomo, las partículas que forman a los átomos. Este señor puso de nombre a estas partículas negativas electrones, muchachos. ¿Ok? Electrón, partícula subatómica de carga negativa. Casi siempre cuando estamos en el aula, nunca escribimos la palabra electrón, lo representamos con el símbolo que es E-. De esta forma nunca jamás se te va a olvidar que el electrón tiene carga negativa, ¿vale, muchachos? Principal aporte de este señor, descubre el electrón, partícula subatómica con carga negativa. Modelo atómico de Thomson o modelo atómico conocido también como el pastel con pasas. Tome nota, por favor. Continuamos. Siguiente personaje que aporta a la construcción del modelo atómico, Ernest Rutherford. Fechas de nacimiento y muerte aparecen en la pantalla y este señor realizó un experimento memorable, el experimento que se conoce como el experimento de Rutherford. Ya sabemos que aquellas mentes geniales realizan experimentos geniales también, ¿verdad? Aquí tenía una fuente de radiación alfa, un tipo de energía que es capaz de interactuar con la materia en apariencia, ¿verdad? Entonces, con este tipo de energía, muchachos, que está hecha de partículas pequeñísimas, que en esa época no se sabía de qué estaban hechas, dirigió un rayo de este tipo de partículas con una lámina de oro, un material en apariencia sólido y resistente, y llegó a una conclusión extraordinaria, muchachos. Estas partículas que él suponía que eran pequeñísimas, atravesaban el oro como si éste no estuviera ahí, y muy poquitas de ellas se desviaban. ¿Por qué atravesaban el oro como si no estuviera ahí? Gran pregunta. ¿Por qué solo algunas partículas se desviaban? Este señor llegó a una conclusión fenomenal también tras su experimento, ¿vale? Experimento de Rutherford tiene que ver con bombardear con un tipo de energía una lámina de oro. Este tipo de energía se conoce como radiación alfa, ocurriendo algo indescriptible, muchachos. Esta radiación atravesaba directamente la lámina de oro como si ésta no tuviera ahí. Se pasó muchas noches, muchos días pensando en qué pudo haber ocurrido y llegó a una conclusión fenomenal y extraordinaria. Modelo atómico de Rutherford. Su conclusión extraordinaria, muchachos, es esta. Los átomos no son sólidos. A pesar de que nuestros sentidos nos diga que una lámina de oro es completamente sólida, este señor, mediante la experimentación, determinó que los átomos están hechos principalmente de espacios vacíos. En 1911 propuso su modelo planetario o modelo de Rutherford, siguiendo sus conclusiones a las que llegó en ese experimento, ¿vale? El modelo de Rutherford es como sigue, muchachos, casi siempre se representa de esta forma, aunque la manera correcta de representarlo es esta forma. Este señor pensó que la mayor parte de la cantidad de materia del átomo, la mayor parte de la masa, se concentraba en el centro. Al centro del átomo, a partir del día de hoy, le llamaremos núcleo. Este señor concluye que el núcleo es positivo. Estima que la mayor parte del átomo es espacio vacío y también nos indica que alrededor del núcleo se encuentran girando los electrones, por eso el modelo de Rutherford también se conoce como modelo planetario, como si fueran los planetas alrededor del Sol, ¿vale? Entonces, tomamos nota. Ahora, ¿por qué puso la imagen de un estadio de fútbol? Para hacer una semejanza de la conclusión a la que llegó Rutherford. Ese señor dice, la mayor parte del átomo está en el centro, en el núcleo. Imaginemos que el centro del átomo es el balón de fútbol. La mayor parte del átomo es espacio vacío y el resto del átomo, el estadio, es espacio vacío. Imagínate, así de pequeñito es el centro, así de grande es el espacio vacío que hay al interior de los átomos. Un modelo atómico increíble. Tomen nota, muchachos, por favor. Además de esto,
Este individuo pasa a la historia, además de su modelo planetario o modelo de Rutherford, por proponer la existencia de otra partícula subatómica, otra partícula que está dentro del átomo, a la cual le llamó protón, le asignó una carga positiva y dice que es la partícula que compone al núcleo del átomo. Hasta este momento pasamos del átomo indivisible de los griegos retomado por Dalton al átomo que se puede dividir, hecho por protones y electrones. Pero seguimos más allá, muchachos. Pasamos con el estudiante más importante de Ernesto Rutherford. Hablamos de Niels Bohr, 1885-1962. Muchos de ustedes quizás nunca jamás han escuchado hablar de este individuo, pero rivaliza en talento e inteligencia con el mismo Albert Einstein. ¿Vale? El modelo de Bohr es relativamente sencillo. Conserva la mayoría de las propiedades del modelo de Rutherford, en la mayor medida de lo posible. Dice que el centro es donde está la mayor masa, que el centro es positivo, que está hecho de protones, y coincide con Rutherford en que los electrones están girando alrededor del núcleo atómico. La diferencia es que este señor se imagina y añade, gracias a cuestiones matemáticas, que alrededor del núcleo atómico no hay una sola órbita, sino que hay 7 órbitas o niveles de energía en los cuales se pueden encontrar los electrones dependiendo de qué tipo de átomo estemos hablando. Entonces, parte más importante del modelo de Bohr, modificó el modelo anterior añadiendo 7 orbitales o niveles de energía. Este, muchachos, es el primer modelo atómico que explica satisfactoriamente la emisión de luz por parte de los átomos. Veamos a continuación la explicación de Bohr. Este señor dice que como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, en ocasiones, cuando un átomo es bombardeado con energía, el átomo absorbe esa energía. Y los electrones, muchachos, que se encuentran en niveles estables, les ocurre un evento raro, ¿verdad? Los electrones saltan, pasan de un nivel a otro, como se muestra en la imagen, este electrón que estaba acá, da un salto porque recibe energía y pasa a otra de las órbitas. Algo increíble a este hecho se le conoce como la excitación o el salto de los electrones, ¿vale? Les das energía y saltan, se excitan, se emocionan y pasan de un nivel a energía, de un nivel de energía a otro. Cuando los electrones regresan a su nivel de energía original, el átomo se deshace de la energía recibida en forma de luz, ¿vale? Aquí dice la palabra fotón. Ya veremos después que las partículas que componen a la luz se llaman justamente fotones, pero nos adelantamos un poquito. Entonces este individuo dice, los átomos reciben energía, los electrones se pueden excitar. Cuando el electrón regresa a su posición original, el átomo se deshace de la energía recibida, emitiendo luz, muchachos. Primer modelo atómico que explica satisfactoriamente los fenómenos luminosos. Último autor de la clase del día de hoy. Como te das cuenta, nos quedamos por allá del año 1910. Obviamente que el modelo atómico ha avanzado mucho más, pero nosotros nos quedamos con un modelo atómico básico para secundaria. ¿Vale? Este señor, James Chadwick, toma en nota de sus fechas de nacimiento y muerte, propone otro tipo de partícula subatómica, el neutrón. Dice, los neutrones se encuentran en el núcleo junto a los protones. Además de que no tienen carga eléctrica, descubrió que los neutrones tienen carga negativa y positiva al mismo tiempo, por lo tanto su carga total es igual a cero, es decir, los neutrones son partículas que no tienen carga. A partir de el descubrimiento de Chadwick, el modelo atómico evoluciona de los griegos a este modelo atómico básico que seguramente hemos visto ilustrado en más de un lugar. De acuerdo al modelo básico actual, muchachos, el núcleo, el centro del átomo, está hecho de protones y neutrones. Los protones son positivos y los neutrones no tienen carga. Y alrededor del núcleo atómico pueden existir hasta 7 niveles de energía en los cuales se encuentran orbitando los electrones. Pasamos de los griegos que pensaban de un átomo que no se puede dividir al modelo atómico básico actual, hecho de protones, electrones y neutrones. Este tema lo veremos infinidad de veces en física, en química
Ya para concluir, muchachos, una pequeña línea del tiempo con los principales modelos atómicos, ¿verdad? El de Dalton retoma las ideas de los griegos, átomos indivisibles, explican los elementos químicos. El de Thomson, pastel con pasas. El de Rutherford, modelo planetario. El de Bohr, igualito al anterior, pero con 7 niveles de energía. El de Chadwick, que le añade los neutrones al núcleo atómico. Y el modelo atómico moderno, un núcleo hecho de protones y neutrones. Y alrededor, en distintas zonas energéticas, 7 de hecho, se encuentran girando los electrones. ¿Ok? Aquí también vemos una pequeña línea del tiempo, muchachos. Revisen sus diapositivas, pausen el video las veces que sea necesaria. Espero que les haya agradado el tema. Estamos en contacto, muchachos. Conéctense Zoom para preguntar sus dudas. Saludos.